Hola chicos, soy la profesora Tania Pariona del curso de literatura. Hoy veremos la semana 16, que es el indigenismo, y dos maravillosas novelas, El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría y Los ríos profundos de José María Arguedas. Empecemos. El indigenismo surge en el siglo XX, en los años 20 del siglo pasado, junto con el vanguardismo. El indigenismo es un movimiento político, artístico y obviamente también literario. Pero es mucho más que solamente un conjunto de escritores y de obras que rescatan el mundo andino. El indigenismo tiene que ver con una serie de propuestas y de formas de pensar el país en aquel entonces. Por eso, como verán en la práctica, al inicio, en la parte de contexto, se habla de una efervescencia política, el surgimiento de partidos políticos, como el que va a fundar José Carlos Mariátegui, el Partido Socialista, por ejemplo, o el mismo Partido Aprista. Entonces, hay toda una confluencia de una política y de unas ideas también de revaloración de lo andino. Cuando se habla de indígena en el siglo XX, y en el siglo XIX también, se refieren los escritores a la población de la sierra, básicamente de la sierra. La Amazonía todavía no estaba en la agenda política y literaria, va a ir siendo poco a poco, ¿no? La Amazonía va a ir apareciendo poco a poco en la literatura escrita, al menos. Entonces, cuando nosotros hablamos del indigenismo, conocemos ya algunos antecedentes del indigenismo. En las semanas anteriores hemos hablado, por ejemplo, de Manuel González Prada, precursor del indigenismo. Si ustedes recuerdan, Manuel González Prada y doña Clorinda Mato pertenecen a un movimiento literario que se llama realismo. Bueno, se les considera dentro del realismo literario. Y el realismo literario es un movimiento de fines del siglo XIX, de la etapa posterior a la guerra con Chile, de la etapa de la reconstrucción nacional. Entonces, González Prada, en sus ensayos y discursos, va a hablar en favor de la reivindicación social del indio. Mientras que Clorinda Mato, en su novela Ave sin nido, también va a hacer lo mismo, va a denunciar tres males sociales que acosan al indio y que luego González Prada retoma también en el discurso en el Politeama, ¿no? Habla del juez, del gobernador y del cura, ¿no? Justamente por ir contra la iglesia, con esa denuncia tan acérrima que tiene Clorinda Mato, va a ganarse muchos detractores y va a ser luego excomulgada y perseguida, ¿no? Hasta que sale del país. Entonces, estos escritores que hemos mencionado, Manuel González Prada, y Clorinda Mato, de Turner, son antecedentes del indigenismo. También van a encontrar en la práctica a José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui aparece en la escena literaria, como también hemos revisado, con el movimiento Colónida. Es uno de los miembros del movimiento Colónida que dirige Abraham Valdelomar, ¿no? Entonces, Abraham Valdelomar, Mariátegui y demás escritores del movimiento Colónida tienen una aparición en la escena literaria a inicios del siglo XX, pero Mariátegui tiene algo más, ¿no? que es toda una línea social que desarrolla a través de ensayos, ¿no? Los más famosos son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El segundo ensayo habla del problema del indio, por ejemplo, y el problema del indio, dice Mariátegui, no es un problema moral, no es un problema eclesiástico de falta de religión, ¿no? No es un problema racial, es un problema social, es un problema económico incluso, es el problema de la tierra, dice Mariátegui. Pero Mariátegui habla desde una perspectiva teórica del problema del indio, ¿no? No conoce la realidad, ¿cómo lo va a hacer luego Arguedas, que además de escritor es etnógrafo, antropólogo? Clorinda, que conocía quechua, que había vivido en el Cusco, que hablaba quechua, que era cusqueña, pequeña hacendada, ¿no? Tampoco tiene una visión tan cercana a los indios. La visión de ella se considera una visión paternalista,
de quien quiere ayudar y proteger al indio como si fuera un niño. La misma mirada tiene por momentos Manuel González Prada, ¿no? Entonces, todos estos señores que hemos mencionado como antecedentes están en favor de las causas indígenas, pero todavía no llegan a ser indigenistas propiamente. Los indigenistas, que vamos a mencionar ahora, lo son porque la observación y la cercanía de ellos con respecto a la problemática indígena es mucho más cercana, ¿no? Han vivido en zonas de la serranía o se han envuelto con la problemática social del mundo indígena, ¿no? Por ejemplo, en la zona norte está Ciro Alegría, ¿no? El autor de El mundo es ancho y ajeno, de La serpiente de oro y de Los perros hambrientos. Ciro Alegría es de Huamachuco, Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces, Sierra Norte además. Si bien El mundo es ancho y ajeno está contextualizado en una comunidad imaginaria, Ciro Alegría nos presenta, nos plantea un contexto muy parecido, muy similar al de la Sierra Norte, en esta novela en particular, en El mundo es ancho y ajeno. En la zona central, en la zona centro, tenemos a Manuel Escorza, que va a novelar una problemática lamentablemente actual, que es la pelea de una comunidad, en este caso la comunidad de Rancas, que es la primera de las novelas, de las 5 novelas de Manuel Escorza, ¿no? Redoble por Rancas, va a novelar la problemática de una comunidad campesina enfrentada a una compañía minera, ¿no? La Cerro de Pasco Copper Corporation, ¿no? Entonces, como está ambientado en Pasco, Sierra Central, a Manuel Escorza se le considera el representante de la zona centro del indigenismo. Y en la zona sur tenemos a José María Arguedas, quien de los 3 indigenistas que mencionamos es el que hablaba quechua, además hace un trabajo etnográfico, de recopilación de canciones, de cuentos, y trabaja mucho también en la revaloración de la lengua quechua. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de hoy hablando de una novela que gana un premio internacional. La editorial norteamericana Farrar and Rinehart declara ganadora la novela El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, el año 1941. Y con esa novela Ciro Alegría se hace el escritor internacional, nuestro probablemente primer escritor internacional en el siglo XX. Ciro Alegría, cuando escribe esta novela, estaba en el exilio. Por problemas políticos, Ciro Alegría sale del Perú, ¿no? Viaja a Chile, y ahí, con ayuda de algunos amigos, ayuda económica, va a terminar de escribir esta fabulosa novela que va a ganar un premio importante, ¿no? Que les decía, el de una editorial norteamericana. Y esto lo catapulta a la fama internacional, ¿no? En El mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría nos va a presentar una lucha por la tierra, ¿no? Algo de lo que ya les había mencionado con José Carlos Mariátegui, ¿no? El problema del indio es el problema de la tierra. En El mundo es ancho y ajeno ese problema se ve claramente, ¿no? Ocurre lo siguiente, tenemos por un lado a un hacendado, ¿no? Dueño de una enorme hacienda llamada Humay, el hacendado es Álvaro Amenábar y Roldán, ¿no? Y la hacienda se configura como un espacio de agresividad, de falta de solidaridad, ¿no? De trabajo terrible para la población indígena. Y por otro lado tenemos a una comunidad campesina que vive armónicamente, solidariamente, donde todos son casi como hermanos, ¿no? Hay una fraternidad muy idealizada incluso, ¿no? De manera bastante maniquea, Alegría, que es todavía un narrador omnisciente, un narrador convencional, nos propone una visión idealizada de la comunidad campesina, ¿no? Y hace que el lector se identifique más con la comunidad campesina y con los representantes de la comunidad campesina. El primero de ellos, que aparece en la novela, es un anciano, alcalde de la comunidad de Rumi. Rumi se llama porque está al pie de un cerro de piedra la comunidad, que es el anciano Rosendo Maki, ¿no? Alcalde de la comunidad campesina. Rosendo Maki está deseoso de construir un colegio para los niños de Rumi,
porque en Rumi no hay ningún niño ni comunero alfabetizado, todos son analfabetos, el Estado no quiere enviar profesores hasta Rumi, y Rosendo Maki, sin embargo, tiene este sueño, este deseo de que sus nietos puedan ir a la escuela, aprender a leer y escribir, porque ellos saben que esta carencia de la lectura les está trayendo muchos problemas con la ley, ¿no? La ley que ellos desconocen, la ley a la que ellos no pueden tener acceso porque no saben leer. Pero en esta aparente tranquilidad con la que vive Rumi, ¿no? Va a ocurrir un problema, ¿no? Van a ser enjuiciados. ¿Por quién? Por el hacendado vecino de la comunidad campesina Álvaro Amenábar y Roldán. Ahora, para entender un poco la dinámica del mundo Sancho Yejeno, hay que entender también cuál era el contexto que nos plantea Ciro Alegría, ¿no? El escritor y el contexto que nos propone la novela. El contexto de la comunidad campesina libre. Después de nuestra independencia, en 1821, ¿no? Después de los primeros años de la República, las leyes y la tenencia de tierras cambia radicalmente, ¿no? Los menos favorecidos son los comuneros, son los campesinos indígenas, y los dueños de las tierras van a ser aquellos que puedan demostrar a través de papeles escritos y en castellano, ¿no? Que son los dueños de la tierra. Entonces, campesinos como los comuneros de Rumi, ¿no? Comunidad imaginaria, ¿no? Que no saben leer, que no saben escribir, ¿no? Van a ser anexados, quieran o no, a grandes haciendas, ¿no? La comunidad de Rumi es una comunidad libre, es decir, no pertenece a ninguna hacienda. Sin embargo, Álvaro Amenábar tiene tal cantidad de tierras, ¿no? De cultivo y en zonas altas, zonas de minería, que necesita mano de obra. La mano de obra de los comuneros que viven en hacienda es una mano de obra gratuita. Ellos trabajan ahí para pagar el alquiler de su tierra, ¿no? De la tierra que fue antes de ellos y que ahora es del hacendado. Entonces, Álvaro Amenábar les impone un juicio a los comuneros de Rumi porque él desea la mano de obra de los comuneros. Es decir, piensa que si consigue demostrar que Rumi es parte de su territorio, los comuneros van a quedarse ahí por su amor a la tierra y trabajar para él. Pero esto no ocurre. Rosendo Maki, que es un hombre sabio, ¿no? Busca ayuda y va al pueblo más cercano y contrata un abogado, Bismarck Ruiz. Pero Bismarck Ruiz, que es un tinterillo, los engaña a los comuneros, les hace creer que los va a apoyar, pero finalmente se vende al hacendado. El hacendado le paga para que abandone el juicio, Bismarck Ruiz desaparece y el día del juicio los comuneros se quedan sin abogado y pierden sus tierras. Pero no ocurre lo que esperaba Álvaro Amenábar. Los comuneros no se quedan en las tierras de Rumi, los comuneros salen de Rumi. Muchos de ellos se van a trabajar en la costa, en los sembríos de caña de azúcar. Algunos se van a la selva a trabajar en la extracción de caucho, ¿no? Otros, en cambio, deciden mudarse a una zona más alta y más agreste, ya no donde era antiguamente Rumi, que tenía buenas tierras, buenos pastos y era óptimo para la crianza de animales ni para las cosechas, para la siembra y cosecha. Entonces, estos pocos que se han mudado y que vuelven a fundar una nueva comunidad van a pasar por malos momentos, ¿no? Porque las tierras que están ahora habitando no son iguales, no tienen pastos suficientes para sus animales. Y para colmo, el alcalde Rosendo Maki es encarcelado injustamente, acusado de robar un toro de la hacienda Humay, ¿no? De la hacienda de Álvaro Amenábar. Pero dicho toro, el toro en cuestión no es del hacendado, sino más bien de la comunidad campesina. Y a pesar de que tiene la marca de ranza, el animal, ¿no? El toro, la justicia defiende al hacendado y encarcela injustamente a Rosendo Maki, ¿no? Rosendo Maki va a morir además en la cárcel, apaleado injustamente, mientras la comunidad entra en este proceso de presión. Pero regresa después de muchos años a la comunidad el que va a ser el último alcalde de Rumi, Benito Castro. Benito Castro es un muchacho que ha sido criado por Rosendo Maki, el que sale de la comunidad bastante joven, porque es acusado de un delito que
el cual prescribe, es decir, se cancela, ¿no? Se termina el tiempo en que pueden encarcelarlo y recién regresa Benito Castro a la comunidad, ¿no? Y Benito Castro ha hecho un viaje muy interesante, ¿no? De la comunidad campesina de Rumi hacia la costa y ha ido hacia el sur hasta llegar a la capital. Y en la capital ha aprendido algo fundamental para los comuneros, a leer y a escribir, y además está influenciado por todo este contexto político efervescente de los años 20 del siglo pasado, y regresa muy imbuido, ¿no? en las ideas progresistas del momento. Y encuentra este terrible escenario, ¿no? Su padre, Rosendo Maqui, ha muerto en la cárcel, ¿no? Sus amigos, los comuneros, ya no tienen más las tierras de Rumi, y los que viven en el nuevo territorio la pasan bastante mal. Rosendo, o mejor dicho, Benito Castro decide apoyarlos y con ellos renuevan las tierras, ¿no? Le traen nuevas ideas, una idea más civilizatoria, entre comillas, ¿no? de modernizar la comunidad, de construcción. Los comuneros, al ver que Benito Castro tiene buenas ideas, lo nombran alcalde, además que tiene algo a su favor, no sabe leer y escribir. Y durante el gobierno de Benito Castro, la nueva comunidad de Rumi vuelve a recibir otro juicio. Otra vez Álvaro Amenábar los enjuicia, nuevamente aduciendo el problema de tierras, ¿no? Y Benito Castro, que está harto de las injusticias que ha visto a lo largo de todos los lugares por donde ha viajado, convence a los comuneros de que la única forma de defenderse y de defender su tierra es con las armas, ¿no? La comunidad campesina tiene un amigo bandolero, que es un cuatrero, un ladrón de ganados, que se llama el Fiero Vázquez, ¿no? Y que tiene además una cuadrilla de bandoleros, ¿no? Y con ellos, con el apoyo de estos bandoleros, se hacen de armas para defenderse del hacendado. No van a dar la lucha a través de la vía legal, sino esta vez a través de las armas, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Que está poblada por gente que se dedica a la agricultura, a la crianza de ganado, no está preparada para semejante guerra, ¿no? Para semejante rivalidad. A pesar de que tienen el apoyo de los bandoleros y todo, no saben utilizar las armas. En cambio, los capataces de Álvaro Amenábar, los caporales de Álvaro Amenábar, ¿no? Están entrenados para el uso de armas. Y además no solamente son ellos, sino que reciben el apoyo de la Guardia Civil, ¿no? Un equivalente a lo que hoy en día sería el ejército, ¿no? El Estado apoya al hacendado enviándoles a la Guardia Civil para este enfrentamiento final que será desastroso, ¿no? Porque se enfrentan dos grupos bastante desiguales, ¿no? Por un lado los comuneros, mal armados y sin el manejo de las armas, y del otro lado los capataces con muchas armas y con el apoyo de la Guardia Civil. Y en este enfrentamiento final ocurre la masacre de la comunidad de Rumi, ¿no? De esta nueva comunidad de Rumi. Matan a todos los comuneros, destruyen la comunidad y matan evidentemente al último alcalde de Rumi, que es Benito Castro, ¿no? El final es bastante triste y desolador, nos habla de una desaparición de una institución buena y solidaria, ¿no? Como la ha pintado el narrador desde inicios, ¿no? Una institución fraterna, donde todos trabajan por el bienestar de los demás, que es la comunidad campesina, y que al final es destruida. Esta novela es una novela de denuncia, ¿no? En la que se habla del Estado como un Estado que no apoya a estas buenas instituciones, sino a los poderosos, en este caso representados por el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán. El tema central, sin embargo, es la lucha por la tierra, ¿no? Todo este conflicto se plantea en función a algo fundamental, ¿no? Que es el espacio que habita la comunidad campesina. Y de hecho, cuando Benito Castro quiere llamar a la insurgencia, ¿no? Da un discurso a los comuneros bastante conmovedor, ¿no? Ustedes tienen en la práctica de esta semana un fragmento de ese discurso, del capítulo 24 de la novela, que se titula ¿A dónde? ¿A dónde? Les leo. Los que mandan se justifican diciendo: váyanse a otra parte, el mundo es ancho, cierto, es ancho.
Pero yo, comuneros, conozco el mundo ancho donde nosotros, los pobres, solemos vivir. Y yo les digo con toda verdad que para nosotros, los pobres, el mundo es ancho, pero ajeno. Ustedes lo saben, comuneros, lo han visto con sus ojos por donde han andado. Algunos sueñan y creen que lo que han visto es mejor y se van lejos a buscarse la vida. ¿Quién ha vuelto? El maestro Pedro Maita, que pudo regresar pronto. Los demás no han vuelto, y yo les digo que podemos llorarlos como muertos o como esclavos. Es penosa esta verdad, pero debo gritarla para que todos endurezcan como el acero la voluntad que hay en su pecho. En ese mundo ancho, cambiamos de lugar, vamos de un lado para otro buscando la vida. Pero el mundo es ajeno y nada nos da, ni siquiera un buen salario, y el hombre muere con la frente pegada a una tierra amarga de lágrimas. Defendamos nuestra tierra, nuestro sitio en el mundo, que así defenderemos nuestra libertad y nuestra vida. Después de semejante discurso que conmueve a los comuneros se animan a defender la tierra por la vía armada y fracasan y son masacrados de una manera terrible, ¿no? Es una novela que, si bien es cierto, plantea, como les decía, de manera maniquea los buenos y los malos, es también una novela que busca denunciar estos abusos, ¿no? Además de la lucha por la tierra, que es el tema central que ustedes van a ver en la práctica de hoy, hay otros temas ahí, que son la comunidad como un espacio de fraternidad, lo que les venía diciendo, la justicia al servicio de los gamonales, de los hacendados, la sabiduría popular representada por el primer alcalde que aparece en la novela, Rosendo Maki, y la corrupción de los funcionarios, representados por el abogado Bismarck Ruiz, que se vende al hacendado. Nuestro segundo autor de esta clase es José María Arguedas. José María Arguedas nació en Andahuaylas, en Apurímac, y es de los dos autores de esta clase el que manejaba quechua. En los años 20, cuando surge el indigenismo en el Perú, ¿no? También surge o alcanzan un esplendor importante las ciencias sociales en el Perú, ¿no? Que se empiezan a desarrollar en las universidades de San Marcos, en nuestra universidad, y también en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, ¿no? Arguedas va a ser uno de los alumnos de las primeras promociones de la escuela de etnografía, que más adelante será la de antropología. Y Arguedas, además de su labor de escritor, ¿no? de recopilador de cuentos, ¿no? Y de escritor de novelas y poemas, es también un gran etnógrafo y un gran antropólogo. En los últimos años se está revalorando la labor antropológica de José María Arguedas, ¿no? También trabajó como folclorista, difundió el arte llamado popular en aquel entonces de charanguistas como Jaime Guardia, o de violinistas, o de arpistas, en fin, él estuvo muy metido en la vida artística y llamada en aquel entonces folclórica de lo andino, ¿no? Por él se revaloran danzas hoy en día consideradas elegantes y hermosas, como la danza de tijeras, ¿no? Y con él también vamos a hablar de una novela que es una de sus novelas más autobiográficas, ¿no? Donde se observa la mirada del mundo andino desde la visión de un niño, ¿no? El niño Ernesto, el protagonista de Los ríos profundos. A diferencia del mundo Sancho y Ajeno, que nos habla de un problema social importante, Los ríos profundos nos va a mostrar también conflictos sociales de la realidad del sur andino, en este caso de Abancay. Pero además nos va a mostrar otra cosa, otro tema central e importante y a veces un poco difícil de entender, ¿no? Que es una visión diferente del mundo, ¿no? Desde la mirada de alguien que ha crecido con los indios, que piensa como ellos y que tiene una visión llamada, ¿no? En este caso, en nuestro libro de la PRE, de animista. Este es un término que más adelante voy a explicar, que está un poco desfasado en las ciencias sociales, pero que nos sirve como metáfora para explicar a la visión del mundo que tiene el niño Ernesto en esta hermosa novela que es Los ríos profundos.
Antes de hablar de la novela, como van a ver ustedes en la práctica, Arguedas tiene una serie de obras importantes e interesantes. Tiene cuentos, su primer libro es un libro de cuentos, donde está Agua, o que se llama Agua, ¿no? Y que recopila varios otros cuentos, o que tiene varios otros cuentos de Arguedas. Tiene un cuento maravilloso que es La agonía de Rasuñiti, y tiene también una recopilación de un cuento oral que es El sueño del Pongo. Tiene novelas, ¿no? La primera, que se publica el mismo año que El mundo Sancho y Ajeno de Ciro Alegría, es Yaguar Fiesta, ambientada al sur de Ayacucho, en Puquio. Tiene Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, que vamos a ver ahora, Todas las sangres, una novela fabulosa, y una novela póstuma e inconclusa que se llama El zorro de arriba y el zorro de abajo. Arguedas, que tenía un problema de salud, ¿no? Que sufre de depresión mucho tiempo, se suicida en 1969 y póstumamente se publican dos obras. Esta, que es la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, y un poemario bilingüe en castellano y quechua, que se llama Catata y que está ahí en la parte de la poesía de Arguedas. Entonces, ahora sí hablemos de Los ríos profundos. Los ríos profundos está ambientado en la ciudad de Abancay. Para ubicarnos geográficamente, pueden observar en la pantalla a qué región nos estamos refiriendo, ¿no? Estamos hablando de Apurímac, y la parte que aparece en lila es Abancay, ¿no? Estamos hablando de la Sierra Sur. Ahora, cuando el narrador comienza a contarnos la historia de los ríos profundos, comienza viajando, ¿no? Hace un viaje con su padre. El narrador es un niño, ¿no?, que está entrando a la adolescencia, llamado Ernesto, y que viaja con su padre, que es un abogado litigante, que viaja de pueblo en pueblo, ayudando a los casos de los comuneros con hacendados, ¿no?, por problemas de tierra, por ejemplo. Viaja con este padre del niño Ernesto y llegan al Cusco, ¿no?, a visitar a uno de sus parientes, que es un hacendado, que Ernesto llama el Viejo, ¿no?, que los recibe mal, y por eso salen rápidamente del Cusco y hacen un largo viaje hacia Abancay. Y cuando llegan a Abancay, el padre de Ernesto decide de colocarlo en un colegio internado, ¿no? Han estado viajando mucho tiempo, y el padre de Ernesto debe seguir viajando, no tiene mucha suerte con los clientes en Abancay, y decide dejar a su hijo ahí en un colegio religioso, un colegio internado de varones, ¿no?, dirigido por un cura llamado el padre Linares. Pero para Ernesto, esta separación del padre, que va a viajar a Chalhuanca y él se queda en Abancay, es bastante dolorosa. Además del hecho de que el colegio es un espacio agresivo que Ernesto no comprende y al que no se adapta, ¿no? Ernesto está siempre con una sensación de desarraigo, ¿no?, de haber sido arrancado de su espacio, de su lugar, y no poder formar parte de ningún otro espacio, y menos de este colegio donde los chicos se humillan y se golpean unos a otros por cuestiones raciales y económicas, ¿no?, porque algunos son más oscuros que otros, algunos tienen apellido en quechua, no hablan bien el castellano, son hijos de padres que tienen más o menos dinero. Todas estas diferencias raciales y sociales y económicas hacen del colegio un espacio bastante agresivo, ¿no?, en el que Ernesto no se siente a gusto. Además, en el colegio hay una única presencia femenina, que es la de una muchacha con retardo mental, a la que los chicos llaman la opa, ¿no? Opa del quechua, sordo, también significa tonto, ¿no? La opa Marcelina es una muchacha que es víctima de los abusos sexuales, de la violación de algunos de los chicos del colegio. Entonces es un ambiente que le repele a Ernesto. Y además del encierro, como es un colegio internado, de lunes a viernes están encerrados entre ellos, y los fines de semana pueden salir. Y Ernesto, que no tiene a nadie, ningún familiar ahí, sale los fines de semana a buscar a la gente con la que él se identifica, ¿no? Ha crecido con los indios y él busca a los indios. Pero en esta ciudad de Abancay, los indios pertenecen a una hacienda, ¿no? Bueno, a varias, pero la principal es la hacienda Patibamba, de la cual, una hacienda que realmente existió, pueden ver algunas imágenes en la pantalla,
La hacienda Patibamba, que es grande y poderosa, ¿no? Trata a sus colonos, colono es el término que usan para referirse al indio que trabaja en la hacienda, ¿no? De manera triste, agresiva también, ¿no? Los tiene viviendo en pequeñas barracas, en pequeños lugares hacinados, con poca comida, sin agua, ¿no? Los indios viven en condiciones infrahumanas. Y cuando Ernesto les habla en quechua, a las señoras ellas no le responden, no quieren hablar con él. Tienen miedo en general de las personas de la ciudad de los mistis, de los citadinos, ¿sí? Y a pesar de que Ernesto les habla en quechua y en la lengua de los ayllus, como dice el narrador, ellas no le responden, no lo consideran uno de ellos. Entonces, esto incrementa en Ernesto la sensación de no pertenencia a ningún grupo social. No es uno de los, como los chicos del colegio, no es tampoco uno de los indios y trata de encontrar otros espacios donde se pueda sentir más a gusto. Uno de ellos es en la misma ciudad con las mestizas que preparan la bebida de maíz fermentado, la chicha, ¿no? Las chicheras de Abancay tienen negocios de comida y de venta de chicha por donde pasan una serie de viajeros de Cusco, del mismo Abancay, de Ayacucho, y que se sientan ahí a tomar, a comer algo y a escuchar los huaynos de su región. Y Ernesto se siente bastante a gusto porque como ha viajado por distintos lugares, con su padre conoce huaynos de distintas zonas del Perú, ¿no? Y por eso, atraído por la música, llega a las chicherías, ¿no? Y justamente con las chicheras va a haber un conflicto, ¿no? Una cusqueña llamada Doña Felipa va a encabezar una rebelión cuando el hacendado de Patibamba decide vender toda la sal para la sal para la comida, ¿no? Para el alimento, para un solo comprador, ¿no? Para un solo negociante de sal, que además la va a usar en la alimentación del ganado, ¿no? Y toda la sal que estaba destinada para las chicheras, para los colonos, para los indios de la hacienda, es destinada más bien para animales. Las chicheras entonces, comandadas por Doña Felipa, deciden entrar a robar la sal de Patibamba y repartirla, ¿no? Una especie de justicia popular. Ernesto acompaña a las chicheras, ¿no? Está a favor de esta rebelión de las chicheras y cuando es descubierto por el cura director es regresado previa paliza, ¿no? Porque el colegio también es mostrado como un espacio de agresividad. El cura, que es un hombre extraño porque es compasivo y bueno, también puede ser violento y agresivo cuando se lo propone, ¿no? Como en este episodio que golpea a Ernesto, o como cuando da la misa en quechua a los indios de la hacienda de Patibamba. Los colonos se reúnen los domingos en la hacienda para escuchar la misa en quechua, donde el cura les recuerda que ellos han sido creados para servir, ¿no? Porque así lo ha decretado Dios y que no pueden ni deben rebelarse contra ese destino trágico que les ha tocado vivir, ¿no? Entonces Ernesto tiene una sensación extraña con respecto al cura, porque por un lado humilla a los colonos, ¿no? Y por otro lado por momentos es bueno y bondadoso cuando se lo propone con algunas personas, ¿no? Bueno, entonces ese es un espacio, las chicherías, donde Ernesto se siente bastante agrado, ¿no? Conforme. Y el otro espacio es el espacio de la naturaleza. Ernesto sale del colegio, ¿no? Cuando ya está incómodo con la relación de sus compañeros y se va al campo, ¿no? Sale hacia las zonas más periféricas a escuchar a los árboles, a escuchar el canto de las aves, a ver al río Pachachaca desde un hermoso puente colonial del mismo nombre, un puente de piedra, Pachachaca, puente sobre el mundo, y le cuenta al río todos sus problemas, ¿no? Regresa más animado cuando vuelve de estos viajes, de estos paseos por el campo, ¿no? Y piensa que uno debe ser como el río, así de fuerte y de firme, ¿no? en la vida. Es una obra que está contada además en un tono bastante lírico, bastante poético, ¿no? El narrador puede ser bastante dulce en su descripción, ¿no? Hablando de los momentos líricos de la novela, de Los ríos profundos,
hay un episodio cuando un amigo de Ernesto, Antero, lleva unos zumbaillos a la escuela, ¿no? Los zumbaillos son unos trompos hechos del madero de naranjo, ¿no? Con incrustaciones de vidrios de colores, y que al hacerlos bailar producen un zumbido bastante místico, misterioso, ¿no? Que a Ernesto y que a los niños los conmueve, los contagia, ¿no? Ese momento en que Antero lleva el zumbaillo es un momento de luz, de armonía, porque los chicos se olvidan por un momento sus diferencias, esa rivalidad que tienen entre ellos para jugar, para acercarse a ver bailar al zumbaillo, ¿no? Y la novela termina con un desenlace también un poco fatídico, ¿no? Los colonos que viven en estas condiciones infrahumanas se enferman de una peste, la peste de tifus, se empiezan a llenar de piojos y a sufrir fiebres altísimas. El cura director entonces del colegio, temiendo que los chicos sean contagiados por la peste, decide abrir las puertas del colegio para que los alumnos escapen antes de enfermarse, ¿no? Y uno de los últimos en escapar, contento y bastante tranquilo, es Ernesto, ¿no? Se va del colegio con la misma idea que tienen los colonos, ¿no? De la idea de que la peste va a ser calmada y derrotada con las misas y con los rezos que le obligan a hacer al cura Linares, ¿no? Los colonos le exigen al cura que rece y que haga misas para alejar a la peste. ¿Por qué la idea de que la peste va a acabar con misas y con rezos, ¿no? Por la visión animista que se propone en la novela de que todo en la naturaleza tiene vida. Ernesto va a hablar con el río Pachachaca, Ernesto va a escuchar el canto de las aves, al inicio de la novela toca las piedras en Cusco, ¿no? Y siente como que tuvieran sangre ardiente, y el padre le dice que está equivocado, que son cosas de niños que él ve desde su mirada de niño, ¿no? Que está afiebrado, que el viaje lo ha conmovido, ¿no? Pero la novela nos trata de mostrar una visión distinta del mundo desde la mirada de un niño que ha crecido con los indios, ¿no? Esta mirada a entender el mundo todo, ¿no? No solamente seres humanos, plantas y animales, sino las piedras, el río, la tierra, como vivos, es lo que se le llama la mirada animista, ¿no? Que está en la parte de comentarios del libro y de la práctica de esta semana, ¿no? Entonces, como van a ver, el tema central de la novela, ¿no? Que se postula aquí, es la identificación con el mundo andino a través del protagonista, que es el niño Ernesto, ¿no? Y los otros temas, la violencia racial y social, que se ve claramente en el colegio, en Abancay, ¿no? El desarraigo cultural, que es otro gran tema con el protagonista, que es Ernesto, el sistema opresivo de educación, esta educación religiosa, ¿no? Y el vínculo del hombre andino con la naturaleza. Y les voy a dejar también un link en la parte de abajo para que puedan observar un video del gobierno regional de Apurímac sobre el puente Pachachaca, que es un puente maravilloso realmente. Ahora veremos las preguntas.